Hola amigos, como me lo habían pedido en los comentarios, en este tutorial vamos a ver un poco del tema de materiales, ¿no? Cómo optimizar cycles y Eevee, unos conceptos muy básicos. Si se dan cuenta acá tenemos una icosphere y un plano al que se le aplicaron subdivisión con displacement y bump, ¿no? Entonces vamos a ver esto, cómo hacerlo para Eevee cycles y cómo hacer, digamos, algunas optimizaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar agregando un plano con Shift A. Este vamos a aplicarle con Tab. Vamos a darle clic derecho, vamos a aplicar unas subdivisiones, no muchas, tal vez unas 5 podría ser. Eh, y vamos a comenzar a trabajar acá directamente en la parte de shading, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con las configuraciones para Cycles y luego vamos a seguir con las configuraciones para Eevee, ¿no? Entonces aquí en Cycle yo la bajé en el viewport 32 samples, ¿no? Y para render 64 samples y le habilito acá este clic de el checkbox de denoise para que se mire mejor el material, ¿no? Entonces le damos un nuevo material, ¿no? Vamos a empezar acá con la parte de displacement, le damos Shift A, acá buscamos displacement, ¿no? Y acá vamos a darle con Shift A, vamos a dar una textura de ruido, ¿no? Le damos Noise Texture acá. Vamos a conectar en este caso el color con la altura y vamos a conectar acá displacement con displacement directamente acá en el material, ¿no? Entonces esto ya nos da un preview de cuál sería el ruido, ¿no? Acá podemos, si queremos, ajustar la escala del ruido. Y lo que vamos a hacer es para tener una vista previa al material, ¿no? Si se fijan acá no muestra nada, ¿no? Lo que hay que hacer es ir acá a la parte de Material Properties, ¿no? Y en la parte de abajo, donde dice Settings, vamos a seleccionar acá, donde dice Displacement, vamos a seleccionar Displacement and Bump, ¿no? Entonces eso ya me intenta, digamos, mostrar este tipo de distorsiones, ¿no? Eh, para que esto, digamos, se aplique bien, necesita así o un multiresolución o un modificador de subdivisión, ¿no? O sea, algo que le dé más divisiones, ¿no? Para poder trabajar con una malla simple y que el modificador sea el que me tenga las divisiones. Entonces lo podemos subir, por ejemplo, ya depende del computador de cada uno, más o menos a 4 lo podemos dejar, ¿no? Y acá lo podemos ir ajustando, es la escala, ¿no? Por ejemplo, yo acá le puedo poner más o menos así, 0.5, ¿no? Podría ser o 0.3 más o menos, ¿no? Y esta escala la podemos también acá ir ajustando, ¿no? Esto le damos clic derecho, Shade Smooth, ¿no? Y ya nos va generando, digamos, este efecto, ¿no? Y acá ya tenemos, digamos, la primera parte de lo que sería el displacement, ¿no? Entonces, acá luego podemos ya agregar una textura, ¿no? Entonces le damos Shift A. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, un Image Texture, ¿no? Vamos a abrir. Y esta vamos a conectar acá el color con el base color, ¿no? Entonces esto ya nos va a dar, digamos, más o menos un efecto que todavía no es muy realista. Ahora vamos a irlo ajustando, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos, ¿no? En la parte de roughness, ¿no? Para que, como vamos a hacer la tierra, para que no me refleje luz, lo podemos subir hasta 1, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, para darle un poco más de detalle, ¿no? Esta textura le damos Shift D, la movemos hacia acá abajo, ¿no? Y con Shift A agregamos un nodo de bump, ¿no? Vamos a conectar acá, en este caso, color con la altura, ¿no? Y normal con normal, ¿no? Vamos a ajustar un poco la fuerza. Vamos a ir a la parte de UV Editing, ¿no? Acá donde está la imagen, ¿no? Le damos A, seleccionar todas las caras. Y con ese vamos a comenzar a escalar, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, esto puede ser más grande que la imagen, no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, vemos que ahí ya mejoró, ¿no? Eh, y el problema que tenemos acá es que si nosotros nos movemos y nos vamos a Eevee, ¿no? Perdemos ya todo el efecto, ¿no? Entonces, para hacer esto en Eevee, ¿no? Vemos que el boom sí se mira ligeramente, ¿no? Lo que hay que hacer acá es ir a Settings y vamos a agregar un modificador que es Displacement, ¿no? Displace, acá está, ¿no? Y aquí vamos a elegir una textura, ¿no? En este caso podríamos elegir la misma textura de ruido que utilizamos para el displacement, ¿no? Entonces, vamos a darle acá, por ejemplo, a la textura, que sea acá una nueva, y le ponemos, puede ser este, ¿no? Este va a ser, por ejemplo, ruido, ¿no? Y le ponemos aquí que sea un distort
noise, que un ruido, ¿no? Para que pueda configurar mejor, digamos, acá el detalle de las elevaciones, ¿no? Entonces acá yo puedo ir controlando la cantidad, ¿no? Cuál va a ser el tamaño. Obviamente Eevee no va a tener la misma calidad que Cycles, ¿no? Pero me permite manejar el mismo modificador. Bueno, y luego solo queda regresar a los materiales que vimos en el video anterior y aplicarle esta parte de Display Minimum para que se miren más realistas. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.